Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días a toda la amable audiencia, a todas las personas que en este momento nos están sintonizando a través de la frecuencia F. A todos, Dios les bendiga. Es un maravilloso día que el Señor nos da. La palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y sí, que hoy valoramos las misericordias de Dios. Cada día que pasa vemos noticias y noticias y noticias. Pero hoy hay una buena noticia y la noticia es que Dios está contigo. Dios está en control de todas las cosas. El Señor está en su trono. Por lo tanto, sus hijos, nosotros tenemos plena confianza de que estamos guardados, protegidos y que todo va a salir bien. Hoy saludo al pastor William. Dios le bendiga, pastor William. Bienvenido. Pastor Alejandro, muy buenos días a toda la amable audiencia de Frecuencia F que nos ve a través de los canales de televisión, a través de la radio y por supuesto a través de las redes sociales. Como usted decía, pastor Alejandro, es un nuevo tiempo y le damos gracias a Dios por poder disfrutarlo y por poder estar con ustedes aquí a través de nuestro programa Café Pastoral. Así es, Café Pastoral. Por eso es muy importante en esta hora estar conectados con la palabra, estar conectados con el Café Pastoral es estar conectados con la palabra, pastor William, porque hay una palabra siempre de bendición para cada uno de nuestros oyentes, televidentes, los que nos siguen en redes sociales, una palabra pastoral precisamente. Así es, pastor, y en este tiempo, con mayor razón, sí, la palabra de Dios va a venir a edificar la vida de cada persona que nos ve y nos escucha, a fortalecerle en tiempos de adversidad, creyendo que en Dios siempre hay salida y hay respuesta, y hay paz, pastor sí. Alejandro, para poder manejar esta situación. Queremos ser portadores de buenas noticias, Queremos, digamos, en cierta manera, ir a llegar a cada una de las personas, pero con buenas noticias. Y la buena noticia en el día de hoy es que posees una herencia. Y esa herencia es mayor que tus sueños, esa herencia es mayor que tus deseos. Y ese va a ser el tema en el día de hoy, por eso no se vaya a desconectar, vamos a una pausa y ya regresamos en unos minutos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Posees una herencia y esa herencia es mayor que tus sueños. Y ese es el tema en el día de hoy en el Café Pastoral. Y como dice nuestro pastor, venimos cargados de palabra, de bendición. Queremos ser portadores de buenas noticias para su casa, para su familia. Sabemos que hoy y por estos días hay un aislamiento preventivo que el gobierno, el Ministerio de Salud nos ha aconsejado tener precisamente por toda la emergencia sanitaria que ya todos sabemos. Pero qué bueno, de todos modos, a través de las redes sociales y a través de estos medios, poder llegar hasta ustedes y saber que hay una palabra de bendición, saber que hay una palabra que puede llegar a su corazón. Y hoy la palabra está en Efesios capítulo 3, versículo 20 y dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice la palabra de Dios. La palabra profética para este año nos dice que este año será un año de sorpresas cuando comience a materializarse el derecho de la herencia que tienes. Creemos que la herencia que Dios nos ha dado va a comenzar a materializarse. Ahora, usted dirá, pero esto no tiene nada que ver con lo que hoy estamos viendo. Pues precisamente la palabra de Dios se asume por fe, se toma por fe. No es por vista, la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Los hijos de Dios andan es por fe, conforme a lo que el Señor está diciendo. Por eso la Biblia dice que si tú pides, que si tú imaginas, que si tú le pides a Dios, dice, Él hará mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú entiendes y de lo que tú imaginas. Y esa es la palabra que debe quedar en tu corazón. Por eso estos días de estar en casa y en familia, qué bueno
que esta palabra sea inspiradora para poder clamar, orar y creer que al final de todo este asunto, de todo lo que está pasando, vamos a ver la gloria de Dios, Pastor William. Correcto, pastor, y hay que recalcar algo supremamente importante a todas las personas que están en este momento en Café Pastoral sintonizados con él, que la palabra se hace efectiva en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones que humanamente parecen ser ilógicas, pero en la lógica de Dios sí está totalmente controlado. Y es supremamente importante cuando dice, y aquel que es más poderoso. Eso es importante que en esta situación, querido oyente y televidente, usted y yo podamos ubicarnos en ¿qué? En la palabra de Dios. Humanamente la situación es difícil, es complicada, ¿cierto? ¿Y qué queremos para cada uno de los que nos ven y nos escuchan? Es que podamos tener la calma, la prudencia y sobre todo, Pastor Alejandro, podamos tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice, la cual guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este momento, en este tiempo que no sabemos, par de días, par de semanas, esto es donde necesitamos atesorarnos de la palabra de Dios. Así es. En la versión NTV, ese mismo texto que acabamos de leer, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, dice el texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, esta palabra nuevamente nos está desafiando a creer que vienen cosas grandes y poderosas. Ahora estamos en un tiempo ahí donde, como dice también la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Hay momentos donde hay que estar quietos, hay que estar en reflexión. Yo creo que este es un buen tiempo, pensaría yo, si vamos a estar en casa, Pastor William, yo creo que sería un buen tiempo de ayuno, de oración, ¿cierto? Yo creo que es un buen tiempo de estar con el Señor en familia, levantar altares familiares, levantar oración, orar por la familia, creer más que nunca en las promesas de Dios, unirse en familia. Yo creo que es un tiempo, dice la palabra también que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que esta es la herencia que el Señor nos ha dado. Los hijos de Dios nunca pierden, con Dios siempre se gana. Ahora, ¿para quién es la herencia? ¿Sí? ¿Qué debemos saber de la herencia? 3 elementos básicos, pastor, acerca de la herencia. El primer elemento es que la herencia es ¿para quiénes, pastor? Para los hijos. Para los hijos. Así que usted y yo, como hijos de Dios, recuerde que hay una herencia, y esa herencia, permítame agregarle, dice el apóstol Pedro, es una herencia incorruptible, es una herencia inmarcesible, es una herencia que no se contamina absolutamente con nada. Pero ¿quién hereda? El Hijo, y usted y yo. La palabra nos declara que toda persona que ha creído en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ese pasa a ser hijo de Dios. Exactamente. Lo que dice Juan 1:12, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la herencia es para los hijos de Dios. Si de pronto hay alguien que en este momento nos está escuchando y dice de pronto, ¿cómo así? Los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo en la Escritura, se está refiriendo a Jesucristo el Señor. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, si tú has recibido a Cristo en tu vida como Señor y Salvador de tu vida, entonces tú eres un hijo de Dios. El que no lo ha recibido, la Escritura dice que los demás que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador son criaturas. Criaturas, lógico. Dios creador que ama a sus criaturas. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Pero es necesario recibir al Hijo para que podamos ser precisamente nosotros también ser hijos de Dios. Y entonces ahí se hace efectiva la herencia. Otro elemento básico es que la herencia se hace efectiva con la muerte del testador. Eso lo habla Hebreos 9:16.
La palabra de Dios dice precisamente eso, que con la muerte del testador se hace efectiva la herencia. Entonces, cuando nosotros entendemos y sabemos, Pastor William, Jesucristo fue el que murió. Jesucristo es el heredero por excelencia. Jesucristo, el heredero por excelencia. Él murió en la cruz del Calvario. Tenemos que saber los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo. Y uno de los primeros beneficios, o el primer beneficio, es que ahora nosotros somos herederos juntamente con Cristo. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo nos dio a nosotros ahora precisamente el derecho legal de poder reclamar esa herencia, Pastor William. Muy bien, Pastor Alejandro, y eso es algo que muchas de las personas que nos pueden estar viendo, que no congregan, que no asisten a una iglesia cristiana, aparte de los muchos hermanos que sí lo hacen, que desconocen estas verdades que están ahí en la palabra de Dios. Y es importante que usted y yo podamos ser conscientes, y en este tiempo que usted va a estar en casa, que nos va a estar sintonizando a través de la radio, a través del canal de televisión, a través de las redes sociales, que usted va a escuchar siempre palabra de Dios que va a edificar su vida y que le va a dar a conocer las verdades que están desde hace muchos años escritas, Pastor Alejandro, pero que lamentablemente la gente desconoce. Y una es esa, dice la palabra, que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. O sea, hay gente que dice, no, es que si uno no tiene plata, no tiene nada. No, el dinero es importante, el dinero es necesario, pero lo más importante es que tenemos una herencia espiritual, una herencia eterna, una vida eterna, una salvación, y por supuesto que las demás cosas, dice el mismo Jesús, vendrán ¿por qué, Pastor Alejandro? Por añadidura. O sea que en este tiempo de adversidad, no se preocupe, Dios va a extender su brazo, Dios va a abrir su mano para proveer todo aquello que necesitamos. Y así sobre todo la buena salud en este tiempo, Pastor. Amén, así es. Esa es parte de la herencia. Correcto. Es que en la cruz del Calvario el Señor nos dio la herencia. Una, pues por ser hechos hijos de Dios en Cristo Jesús, tenemos la salud, la garantía de la protección. Así es. La sangre de Cristo nos cubre, nos guarda, nos protege, y tenemos el derecho a la salud. Y si alguien está enfermo, tiene derecho a la sanidad. Correcto. Según lo que también dice Isaías 53:4, que dice que por su llaga hemos sido curados, dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la herencia que nosotros debemos reclamar hoy, tenemos que hablar hoy. Tiene que estar en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera continua, ¿cierto? Para poder precisamente hacer efectiva esta herencia. Y un tercer elemento, Pastor William, es que la herencia tiene un documento legal firmado llamado testamento, es decir, la palabra de Dios. Por eso la Biblia tiene un antiguo y un nuevo testamento, y ese es el derecho legal que nosotros tenemos. Ese es el documento que es nuestro y debemos proclamar. Correcto, Pastor. ¿Por qué? Porque nadie puede presentarse de pronto ante un conflicto familiar por reclamos de herencia si no hay un documento legalmente establecido, legalmente registrado, por supuesto, donde esa evidencia escrita, donde la persona puede reclamar lo que está en conflicto ante la familia o ante posibles herederos que aparecen, porque muchas veces sucede así. ¿Y cuál es el testamento? ¿Cuál es la evidencia escrita? Pues, querido oyente y televidente, usted la tiene ahí en su casa, la palabra de Dios. Esa palabra que por años nuestra casa Centro Cristiano, en la ciudad de Cúcuta, en nuestro departamento, en nuestra nación y hoy en día en muchas otras naciones, físicamente o a través de estos medios, Pastor, tecnológicos que nos permiten ahora poder llegar a su casa, es para hablarle, para enseñarle que ahí está tu herencia, ahí está lo que tú posees en este tiempo y allá en la vida eterna. Así es. Recordemos que Jesús decía en su palabra, cuando vino esa prueba tan dura en el desierto, ¿cierto? Decía, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús citaba las Escrituras en momentos de dificultad, siempre citaba las Escrituras. Y cuando citaba las Escrituras, entonces siempre ocurría
un milagro, siempre ocurría algo de parte del cielo a su favor. Si tú en este tiempo tienes la palabra en tu boca, habrá un milagro de parte del cielo a favor de tu vida y a favor de tu casa. No te desconectes de Frecuencia F porque en un momento regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bien, estábamos diciendo hace un momento que solo los hijos tienen derecho a la herencia, que la herencia se ratifica cuando el testador muere. Y en tercer lugar, el testamento tiene un documento, es un documento legal, y ese documento legal para nosotros es la palabra de Dios. Y estábamos diciendo que cuando citamos la palabra de Dios, siempre habrá victoria. Por eso Jesús en sus momentos más difíciles citó la palabra de Dios. Escrito está, decía él, escrito está que solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús le dijo al enemigo, escrito está, ¿sí? En todo tiempo nosotros tenemos que tener la palabra en nuestro corazón y en nuestra boca para obtener siempre la victoria. Esa es la herencia, Pastor William, que el Señor nos ha dado. Ese es el testamento, ese es el derecho legal. Está firmado y está firmado con tinta de sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Correcto, y está en la notaría celestial, por decirlo así, está más que sustentado. Entonces, ¿qué queremos, queridos oyentes y televidentes? En este tiempo, Pastor Alejandro, a los empresarios, a los comerciantes, a los profesionales, a las amas de casa, al trabajador, al industrial, a la persona del campo que está de pronto ahí en una situación que a veces parece confusa, ¿cierto? Pero la palabra de Dios trae claridad, la palabra de Dios nos ubica, somos herederos. Apropiémonos de la palabra de Dios, tomemos ese documento legal y podamos leerlo, podamos disfrutarlo. Con mayor razón, Pastor Alejandro, ahora en familia, a las personas que nos están viendo y nos están observando, en familia, este es un tiempo apropiado, yo pienso para dos cosas. Uno, Pastor, para fortalecer nuestra relación con Dios, importante. Y dos, para fortalecer la relación en la familia y hacer de su casa un lugar donde la presencia de Dios pueda fluir, un lugar donde la armonía familiar prevalezca, un lugar donde nos vamos a solidarizar y vamos a ser generosos y sobre todo con mayor razón cuando tenemos una palabra de Dios que hoy la podemos disfrutar a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales y el Centro Cristiano va a estar ahí al día durante todo este tiempo, siempre va a haber una palabra de aliento, de esperanza con una programación, Pastor, que va a enriquecer la vida de las personas. El asunto, Pastor, pienso yo que es que cuando esta situación ya cambie, la gente ya no quiere salir de casa porque va a estar conectado ahí con Frecuencia F. Amén, así es. Y algo que de pronto pienso, ¿no? Creo que cuando una vez todo esto pase, yo creo que las personas van a salir más fortalecidas. Correcto. Las familias van a salir más fortalecidas. Los matrimonios van a salir más fortalecidos. Nuestra relación con Dios va a salir más fortalecida. Y pensaba ahora, pensaba en este momento sobre cuando el Señor le habla a Moisés y le dice que suba al monte. Y Moisés sube al monte y estuvo 40 días, ¿se acuerda? 40 días allá en el monte Sinaí. Dios le hablaba, dice que se hablaba Moisés cara a cara con el Señor. Así es. Y cuando bajó Moisés de ese monte, dice la palabra de Dios, que bajó con un rostro resplandeciente. Yo creo que las familias, una vez terminado todo esto, van a salir resplandecientes, familias, hogares, hijos, todos muy fortalecidos con Dios, en la comunión con Dios. Así que yo creo que debemos nosotros ver siempre la Escritura, ella siempre nos da esa pauta para nosotros saber qué hacer. Pero hay algo más, Pastor William, en todo esto, hay algo más. Permíteme y le abordo, Pastor Alejandro. Dígame. Viene mi pregunta. ¿Por qué decimos que tenemos una mayor herencia que nuestros sueños? ¿Tenemos una mayor herencia que nuestros sueños? Claro, precisamente por el texto que estábamos hablando, ¿no? Porque Dios siempre va más adelante, siempre Él va, no podemos decir un paso más adelante, va
como kilómetros, años luz, sí. Eso es como cuando una persona de experiencia, y hay veces un joven quiere como de repente de pronto hacer diferencia con el adulto, quiere tener diferencias de pensamiento, etc. Entonces el adulto le dice: mientras usted va, yo ya fui y volví. Entonces, no, o sea, con Dios siempre uno tiene que saber, Él está en su trono, Él mira el presente y Él ya mira el futuro, Él ya sabe qué es lo que viene a suceder. Por eso nosotros tenemos que estar de la mano de Dios, estar de la mano de Dios. Y hay algo importante en cuanto a la herencia para todas las personas. Tú posees una herencia y esa herencia es mayor, ¿sí? Esa herencia hace que tu influencia sea mayor de lo que tú imaginas, ¿sí? Otra vez te lo repito, esa herencia hace que tu influencia sea mayor de lo que tú imaginas. Cuando leemos el texto de Isaías 49:6, dice la palabra: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Y después dice: también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Señor le está hablando a su siervo o a su pueblo y les dice: mire, no se enfoquen solamente en las tribus de Jacob, no se enfoquen solamente aquí, en este terreno. Recuerden que yo les tengo preparado las naciones, yo les tengo preparado lo postrero de la tierra. Y hay veces nuestra mentalidad es una mentalidad cerrada, ¿sí? Y de pronto toda esta situación que estamos viviendo, Pastor William, de cierres de frontera, de cierres de países, Europa ya se cerró, ¿cierto? España se cerró, Italia se cerró hace rato, China pues hace mucho rato, y los países se están cerrando, las fronteras se cierran, las ciudades se cierran con toques de queda. Entonces eso las personas dirán: bueno, de pronto ya me voy a centrar solamente donde yo vivo. No, porque la palabra sigue vigente. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. No es tiempo de creer que ahora usted tiene que estar cerrado. Esos cierres son en el mundo material, físico, en la geografía, ¿cierto? Pero nuestra mente y nuestro corazón debe estar alineada a la palabra. Nuevamente quiero repetir esto: también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, Pastor Alejandro, que nuestro grado de influencia es mayor, sí, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando estamos conectados con Dios, cuando caminamos con Dios, cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a las promesas de Dios y colocamos la palabra de Dios en acción, entonces nuestro grado de influencia es mayor, no es limitado, no es cerrado, sino que por supuesto nos podemos expandir, que al final y a la postre es lo que Dios quiere, que cada uno podamos extender, dice su palabra, dice: extendamos nuestras estacas. O sea, podemos influenciar muchas más personas, Pastor Alejandro, de las que nosotros podemos imaginar. Por eso es una de las razones que tenemos una herencia mayor que nuestros propios sueños. Así es. Hay otro texto también muy hermoso que está en Hechos, capítulo 1, del 6 al 8, y voy a parafrasear para no leerlo completo, que es cuando los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntan. Ellos preocupados por el reino de Israel, o sea, su nación. Correcto. Preocupados por el momento que están viviendo. La coyuntura que estaban viviendo en ese momento. A pesar de que Jesús les venía hablando del reino de los cielos, el reino de los cielos, la vida eterna, el reino de los cielos. Les hablaba de las naciones, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ellos todavía no entendían, la cabeza estaba ahí como muy enfocada en lo que estaban viviendo. Correcto. Entonces decía: restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Y entonces Jesús viene, le responde, les dice: mire, eso solamente lo conoce nuestro Padre que está en los cielos. Pero les da una respuesta interesante en el versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Y dice: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, ese texto unido al de Isaías 49:6, que tiene mucho que ver. Correcto. Nuevamente el Señor vuelve y dice, ustedes están enfocados
allí nomás, encerrados, su mente encerrada. El mundo los quiere encerrar, pero no, yo los he creado para que vayan hasta lo último de la tierra. Entonces, es decir, la influencia que ustedes van a tener y que ustedes tienen va a ser mucho mayor de la que ustedes imaginan y de la que ustedes creen. En este mismo instante, por ejemplo, Pastor William, mucha gente nos está viendo. Yo sé que mucha gente nos está viendo, nos está escuchando. Por eso yo siempre mi saludo, Pastor William, yo les digo buenas noches en Asia, buenas tardes en Europa y buenos días en América. Correcto. Porque creo que abarcamos todo el globo terráqueo. Yo creo que estamos hablándole a multitudes, a miles de personas, a varias culturas. Estamos hablándole a mucha gente. Esta palabra está llegando hasta lo último de la tierra. La gente está muy atenta a lo que está sucediendo, a lo que el Señor está hablando y de lo que está y de la palabra que sale de esta casa. Porque recordemos que el Centro Cristiano es plataforma misionera para el mundo. La gente está atenta a lo que a la palabra que sale de esta casa de nuestro pastor y misionero, un hombre de influencia y de influencia mundial. Así que entendemos que mucha gente nos está viendo y es precisamente porque la palabra así lo dice. Correcto, pastor, y algo supremamente importante mirando el pasaje que acabo de mencionar de Hechos, cuando viene la influencia del Espíritu Santo inicialmente. Recuerde que cómo estaban aquellos discípulos, estaban encerrados, ¿cierto? Estaban encerrados, pero luego que viene el Espíritu Santo, salieron y se expandieron, ¿cierto? Influenciaron el mundo conocido en ese entonces, lo alcanzaron. Si miramos esa situación, Pastor Alejandro, con el tiempo que estamos viviendo de aislamiento, de estar en las casas, de lo que el gobierno nacional, departamental y local han querido como una medida preventiva para mientras pasa esta situación, pues tengo la plena seguridad, pastores, Pastor Alejandro, que la familia, las personas, los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando, van a salir con mayor influencia. Ajá. ¿Dónde? En sus universidades, en sus empresas. Ahorita primero van a influenciar ahí en su casa, sus hijos, sus hogares, su familia, sus padres, con los vecinos ahí, porque la gente no va a estar encerrada 24 horas ahí en casita. Ahí hay vecinos, no podemos aislarnos en el sentido totalmente de perder todo contacto. Hay muchas maneras cuando uno ve los videos, cómo hacen en Francia, cómo hacen en España. Hay una manera de mantener el contacto porque Dios nos llamó a socializarnos y tomando las medidas preventivas, por supuesto, y siendo responsables, pero vamos a llegar a influenciar de una manera positiva. Usemos los medios de comunicación, usemos las redes sociales. Ahí me están enviando links de algunas aplicaciones donde se pueden hacer videoconferencias, reuniones, el teletrabajo. Tenemos que estar activos. O sea, en casa no podemos estar así de brazos cruzados y quedarnos ahí, dormir. No, porque eso lo que produce es depresión, desánimo, eso trae pereza, apatía, etcétera, el corazón se endurece. No. Hay que estar activos, hay que estar activos, hay que estar leyendo, hay que estar en esa disposición de estar en contacto con nuestros seres queridos a través de las redes sociales, las plataformas virtuales. Nuevamente volviendo al tema de los altares familiares, nuestros grupos bíblicos, por ejemplo. Correcto. Nuestros grupos bíblicos, claro que hay manera de hacerlos, claro que sí. A través de altares familiares los podemos hacer, los grupos bíblicos. Recordemos que nuestros grupos bíblicos es una manera de estar activo, de estar orando, de estar clamando, y a través de los altares familiares, las personas orando en familia se pueden seguir haciendo la obra de Dios, porque en familia también se puede hacer la obra de Dios. Así que vamos a un corte en esta hora y ya regresamos para dar conclusión a nuestro tema. Estás en Café Pastoral 1370 AM. La familia de la fe, la familia que ha creído en el Señor, siempre está segura en la comunión con Dios. Hace un momento estábamos hablando de la importancia de hacer el altar familiar y Pastor William, sería bueno aclarar en términos prácticos lo que significa un altar familiar.
Claro, Pastor Alejandro, este momento que está en casa y que por mucho tiempo vamos a estar en casa, más del acostumbrado, Pastor Alejandro, para que en familia podamos tomar un tiempo, un espacio, horas de la mañana, horas de la tarde, horas de la noche, de acuerdo a la programación que cada uno de ustedes pueda tener. Es para que nos podamos reunir centrado en Dios, tomar la palabra de Dios, tomar un momento, un espacio, compartir la palabra de Dios. ¿Por qué no cantar a Dios a través de hoy tenemos los medios, la televisión, tenemos el celular, tenemos, bueno, muchas cosas que podemos adorar a Dios, alabar a Dios. No hay excusa, correcto. No hay excusa. Y por supuesto, no puede faltar la palabra de Dios, donde se pueda leer la palabra de Dios, donde los hijos puedan leer la palabra de Dios, donde el esposo pueda leer la palabra de Dios, donde la madre, los abuelos, los hermanos, los tíos, los que estén ahí en casa, podamos tomar un tiempo y compartir la palabra de Dios y por supuesto luego orar. Orar no solo por la familia, orar por la ciudad, orar por nuestra región, orar por las naciones. Recuerde que en este tiempo, querida iglesia y queridos amigos, la ciudad nos necesita, Colombia nos necesita y el mundo nos necesita. Así que ese es un altar familiar, un tiempo donde la familia se reúne para compartir la palabra de Dios, orar y declarar victoria y fortalecernos en el Señor para salir pronto de esta situación. Sí, de pronto las personas dirán, de pronto la gente dirá, bueno, y eso es nuevo, eso es algo que estamos innovando. La verdad es un principio bíblico. Correcto. Si vamos nosotros al origen de la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo inicia en una casa, en un aposento alto donde llega el Espíritu Santo y todas las personas son llenas del Espíritu Santo. Era una casa. Y cada vez que usted lee Hechos de los Apóstoles, ellos se reunían en casas. Dice que la palabra se predicaba en casas y en el templo. Pero aquí hay que hacer una pequeña claridad, Pastor William. En el templo, recuerde que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Correcto. Jesús mismo lo dijo y lo profetizó, que no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70 vino una invasión y destruyeron el templo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde se congregaba la gente? En las casas, iban por las casas y en las sinagogas. Pablo predicaba en las plazas, en las sinagogas, en las calles y la gente se reunía en las casas. Entonces es un principio bíblico de la casa, de ir a la casa en familia, reunirse, orar, buscar el nombre del Señor en casa. Y no hay excusa porque tenemos palabra, tenemos la frecuencia F, tenemos las redes sociales. Usted puede ubicar la frecuencia F a través de Facebook, a través del canal de YouTube. Puede ir ahí al canal de nuestra iglesia, el Centro Cristiano. La aplicación Misión Cúcuta, nuestra aplicación Misión Cúcuta. Bueno, en fin, hay una cantidad de formas como nosotros podemos estar conectados con la palabra, conectados con la dirección pastoral, conectados, ¿cierto?, con todo lo que está sucediendo en el día a día. Es importante también estar informados, pastor. Veo que hay gente que está desinformada, ¿no? Correcto. Por ejemplo, uno ahora dirigiéndonos hacia la iglesia, veía, por ejemplo, personas que iban en moto y tenían parrillero y estaban infringiendo la ley ahí en ese sentido. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Cúcuta, no pueden andar dos personas en una moto, ¿sí? Porque según el decreto municipal y departamental no se puede hacer eso. Entonces es importante estar informados, pero siempre la palabra va a traer esa paz y esa tranquilidad. Así es, pastor, y uniendo, recuerde que usted y yo podemos tener mayor influencia. Es el momento de influenciar el hogar, la casa, la familia y luego al pasar esta situación vamos a influenciar muchos otros lugares. Pastor, tenemos una provisión más grande de lo que hemos pedido. Así es correcto. Eso es importante, por eso tenemos una herencia mayor que nuestros sueños. ¿Por qué? Porque tenemos la provisión y en este tiempo tenga la plena seguridad que Dios va a proveer. No se vaya a desesperar, a acaparar, como lamentablemente muchas personas están haciendo. No, con prudencia, con sabiduría. Recuerde que ese es un tiempo para expresar nuestra solidaridad con los otros, con la familia, con los vecinos, porque todos necesitamos los implementos mínimo para las medidas preventivas sanitarias y por supuesto los alimentos.
que necesitamos cada uno para el sostenimiento. Recuerde que hay una provisión mayor que lo que nosotros podamos pedir. Así es. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí hay algo muy importante. Mire, las personas se centran en lo material. Y la Biblia dice, los padres terrenales dan a sus hijos, proveen lo terrenal. Pero el Padre Celestial, dice la Biblia, dará el Espíritu Santo. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre Celestial dará mucho más. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No solamente el Padre Celestial da una provisión, el Padre Celestial da la fuente completa. O sea, una cosa es tener la provisión y otra cosa es tener una fuente. En este caso, el Espíritu Santo de Dios es la fuente que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque es la fuente que trae paz, es la fuente que trae tranquilidad a nuestro corazón, es la fuente que nos dirige, es la fuente que trae las ideas, es la fuente, esa fuente, la fuente del Espíritu, es la que trae la creatividad, es la que trae la ciencia, la inteligencia. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cierto?, es la persona de Dios que está en nosotros y dirige nuestras vidas y es fuente para nosotros. Necesitamos una provisión, el Espíritu Santo la tiene. Así es, Pastor Alejandro. Y en tercer lugar, tienes una herencia más segura que tus sueños. Y eso es importante, la garantía de que la herencia del Señor es efectiva. No solo acá en la tierra, pastor, sino por supuesto la vida eterna. ¿Por qué? Porque esa herencia que Dios nos ha prometido está bajo juramento divino. Así es. Y Dios es fiel a su palabra, Pastor Alejandro. Así es. La palabra de Dios lo dice claramente, Hebreos 6:17, y con esto vamos concluyendo. Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Es decir, posees una herencia más segura que tus sueños. La herencia está sujeta al juramento que Dios hizo. Los sueños están sujetos a tu capacidad humana. ¿Qué es más grande? ¿El juramento de Dios o tu capacidad humana? Por supuesto, es Dios mucho más grande que todo. Así que vamos a estar siempre unidos con Dios, unidos con la palabra, en familia. Vamos a fortalecernos, Pastor William. Así es, Pastor Alejandro. Muchísimas gracias a toda la amable audiencia de Frecuencia F. Mantente en sintonía las 24 horas del día. Así es, y de esta manera nos despedimos, pero recuerde que Frecuencia F tiene una programación de calidad para su vida. Dios les bendiga.